A partir de un artículo que todos tenemos en general en casa, un bol de aluminio, puede ser un plato, etcétera, puedes crear una cartera espectacular. Puedes crear un artículo a partir de la nada, sobre todo esos días que no sabemos qué artículos podemos hacer, cómo podemos hacer el patrón, etcétera. Yo te lo voy a enseñar en este tutorial paso a paso cómo yo logré hacer esta cartera de forma circular y con base. Tan sencillo que partir de este bol, tú puedes utilizar un plato. Este tiene 25 centímetros de diámetro. Lo que hago es en la parte posterior de mi material, que es un charol de 8 milímetros, hacer la forma, copiar la forma de ese bol. Tú puedes utilizar, como yo te dije, un plato, algo circular. Una vez que ya haya marcado mi delantero y mi trasero, yo le quise quitar un poco de centímetros en la base, le quité 3 centímetros en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que tuviera una base. No lo quería completamente circular porque quería que fuera que se pudiera poner sobre una mesa. Una vez que lo marqué, procedo a cortar. Cuando cortes, siempre trata de no cerrar la tijera, solo cortar con la tijera siempre abierta y dándole vueltas a tu material, en este caso un charol. Una vez que lo corté el frente y el contrafrente, yo me ayudé con un pequeño moldecito para quitarle 2 centímetros alrededor, no para quitárselo material, sino que lo voy a reforzar con una goma eva de 2 milímetros de espesor. Y yo siempre le quito esos centímetros para no tener que lidiar con la costura. Entonces voy a utilizar también para darle forma vivo plástico y una tirita de 3 centímetros con que voy a forrar cada vivo plástico. El bioplástico vas a tomar de la base dándole alrededor hasta el otro lado. De todas maneras ese paso lo vas a ver más adelante. También vamos a usar un fuelle. El fuelle yo lo quise hacer de 10 centímetros. Entonces, ¿qué le hice? Lo corté en dos partes, uno de 6 y uno de 4. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que sea el fuelle más corto en la parte delantera. Entonces voy a comenzar primero con la manilla esa que viste de la cartera. A mí se me pasó en la mano y lo hice un poquito grande, pero me gustó. Lo puedes hacer por 23 centímetros, 25 centímetros, etcétera. Yo corté aquí 8 centímetros, ¿verdad? Los cuales lo voy a doblar por la mitad. Me ayudé con la cinta doble faz para doblar la mitad. En las esquinas me gusta meterlo un poquito, 1 milímetro, para que cuando yo vaya a coser no se vean esas puntas tan feas por fuera. Entonces, lo que hice es marcar al medio, colocar mi cinta doble faz y me estoy ayudando con esto. Puede ser un rodillo, etcétera, lo que tengas a mano, que dé vueltas y lo puedas aplanar. Como te expliqué, en las puntas a mí me gusta meter 1 milímetro más que el resto del proyecto para que no se vean esas puntas. Me encargo de que arreglar bien, que me quede bien planita, lo aplano. Tú lo puedes hacer con una botella, con lo que tengas a mano. Entonces yo quise darle este detalle de esta cadena como tipo Chanel. Entonces lo único que le hice fue meterle una tirita del mismo charol, apenas medio centímetro por dentro, para darle como una figurita. Y estaba aquí estudiando la forma como lo podía poner en la base. Entonces lo que hice es sencillamente primero coser, darle una costura a los lados para darle una mejor terminación. Hago una costura a los lados. Lo estoy haciendo con una puntada bien ancha, una número 5, porque todo esto está pegado y después va a ser pegado posteriormente. Entonces lo que hago es darle una puntada más ancha. Tú mides, si le quieres poner esta cadena que yo estoy usando es de plástico, básicamente, es como manera de adorno, por eso que no lo quise poner como forma guindada. Tú le haces una costura en ambos lados y también depende del ancho de tu asa, de la cadena del ancho de tu asa. Este paso lo puedes hacer con cadena, sin cadena, como quieras. Queda muy bonito a la hora porque supone que es una bandolera, una cartera atravesada, pero que tiene un poquito más de como quien dice, de trabajito, y queda muy lindo. Una vez que hice mi asa, voy a sobreponer la otra que tengo encima, que es tan sencillo. Le puse una tirita arriba, abajo por la cadena, pero lo voy a pegar. Lo voy a pegar con un pegamento en gel, no que no sea justamente el instantáneo, sino que se tarda un poquito más,
Una vez que lo pego, entonces tú calculas ahí el ancho de tu cartera, de tu cadena, perdón, para que te salga más o menos bien equilibrado, que te quede como medio centímetro al lado. Una vez que tengo hecho eso, entonces voy ahorita en este momento, voy a colocarle, como yo te dije, en mi caso, a mí me gusta darle estructura a mis carteras y bolsos. Porque de por sí para que no quede fofo. Eso depende de qué material estés usando. Si tú utilizas un material que sea de más dureza, de 1.4, 1.5, no hace falta que hagas este paso. Yo estoy utilizando goma eva de uso marrinquero, no de uso de librería. ¿Por qué? Porque esto le da más estabilidad y tiene memoria corta. ¿Qué quiere decir? Que se manipula y no se arruga, mientras la de la librería sí, porque está hecho especialmente para eso, para que agarre forma. Entonces lo que hago es con mi pegamento, le rocío, lo pego. Ahora voy a hacer el fuelle, que es muy fácil. ¿Cómo calcular el fuelle a la hora de hacer una cartera, por ejemplo, circular? Tú mides todo el perímetro de tu cartera y vas a calcular el 40%. Ese va a ser el tamaño del fuelle superior. Por ejemplo, este tiene 33 centímetros el fuelle, la parte superior. Porque la parte de posterior ya la vamos a calcular. Entonces voy a hacer característicamente el fuelle, voy a hacer la parte delantera más corta que la trasera. Porque yo siempre noto que todas las cosas se van para atrás, entonces es mejor tenerlo esa corta. Tú lo puedes hacer mitad y mitad. Yo estoy utilizando un fuelle de 10 centímetros, entonces hice una parte de 4 centímetros y otra de 6 centímetros. Lo primero que hago es ubicar mi cierre, siempre dejo un excedente, lo pongo la parte, la que es como más gruesa, frente al material, en este caso es charol. Hago una puntada, siempre para las puntadas internas utilizo una puntada número 3.5. Coso una vez, no me gusta hacer de inmediato el característico de sándwich, no solamente por inseguridad, más bien por seguridad. Mientras le hagamos 2 costuras, esa parte se manipula mucho, entonces con 2 costuras le va suficientemente firmeza y seguridad. Después voy a colocarle enfrentando el charol con el frente de mi forro, que estoy utilizando un tracker. A mí me gusta usar tracker que no sea tan finito como el silver, porque yo veo que el silver se arruga mucho. Tú utilizas el forro a lo que estás acostumbrado a hacer tu bolso y tu cartera. Una vez que enfrento, lo volteo y lo repiso. Después le pegué en la parte trasera, le pegué, le cosí, le hice una costura a cada lado y le puse un remache para darle mayor seguridad a mi asa de mano. Entonces, como yo te dije, si tú lo quieres hacer más corta, tú reduces ahí los centímetros, los centras bien en tu fuelle trasero, porque te va a hacer el fuelle trasero, y le coloqué los remaches, le puse 2 remaches a cada lado para darle mayor seguridad. Si tú no tienes remache, por ahí puedes usar unas tachitas, ¿verdad? Que hacen la misma función, pero no colocas antes de cerrar ese fuelle. ¿Ves? Ahí tienes, yo levanté, yo no lo pongo con el forro, sino lo pongo por separado, le abro los huecos, en cada hueco yo lo hago a mano y ahí le voy poniendo los remachitos y después con mi remachadora le hago presión y se coloca en su sitio. Vuelvo a decir, esto es optativo, si tú no lo quieres poner remache, para mí le da más seguridad porque el asa siempre es algo que se utiliza mucho. Y por ahí lo puedes como fijar con unas tachitas esas que tienen 4 paticas, también hacen el mismo efecto, cuesta un poquito más porque tienes que hacer los orificios, pero igualito hace el mismo efecto. Entonces ahí estoy colocando mis respectivas tapitas de cada remache y también le da un toque así como que de más de lujo a la cartera. Una vez que ya he colocado todo mis remaches, voy a proceder a colocar la otra parte de la parte delantera. O sea, voy a encarar lo que viene siendo el cierre, ¿verdad? Con la parte del charol. Voy a hacer el mismo proceso prácticamente, yo no lo separo del cierre porque de esa manera me quedan las partes bien niveladas.
Después le voy a colocar su cierre, voy a voltear y voy a repisar. Los repises o lo que se llaman despuntes en las partes exteriores siempre van a ser anchos porque son como más decorativos. Es como imitar la costura a mano. Por eso que se hace con puntadas más anchas y porque ya tienen su costura, como por ejemplo la de adentro, que es de 3.5, que es la que se va a encargar de cerrar bien un material con el otro material. Ahí ya uní el forro con mi cierre. Ahora voy a repisar. El hilo que yo estoy utilizando para todo este proyecto es de nylon. Siempre uso hilo de nylon número 60. Y la aguja que estoy utilizando es la número 18. Una vez que tengo así, le voy a poner su carrito deslizador acá al lado. A mí me gusta poner dos para que sea como una cartera más chic, que sea más fácil a la hora de abrirla y cerrar. Ahora yo le estoy dando una costura de seguridad tanto en el cierre para poder cortar después el excedente. Siempre que cuando se corte, yo estoy utilizando cierre plástico número 5, siempre hay que sellarlo. Y a mí me gusta darle una costura de seguridad a todo alrededor de mi fuelle superior, porque de esa manera también nos asegura que al momento del ensamblaje no se nos vaya a escapar ningún material. En la parte de arriba también le puse goma eva, pero siempre cuido de que dejar unos centímetros para la parte de la costura. No es necesario dejarlo todo para que de esa manera se nos aligeren las capas en el momento que estamos cosiendo. Una vez que le cosí, corté los excedentes y voy a quemar con la parte azul de mi encendedor la parte de los cierres. Ok, aquí en este momento voy a preparar un bolsillo porque se me ocurrió que, por ejemplo, en la parte de atrás colocarle un bolsillo a la cartera. Tan sencillo que recorté casi el mismo cuadrado de que viene siendo como 25 por 25, lo doblé al medio, lo estoy cosiendo en la parte del revés porque va a ocupar como la mitad de la cartera. Tú también puedes hacer tu bolsillo según tu gusto. Yo utilicé un rectángulo de 25 por 25 y lo que hago es coser a los lados y después le voy a dar la vuelta. Me gusta hacerlo así porque, por ejemplo, le voy a poner una especie de ribete, le voy a poner como una tirita del mismo material de charol para hacer como una especie de ribete al bolsillo. Tú lo puedes hacer todo, dejar nada más un orificio donde voltear y después sellas con una costura. Eso es a gusto del consumidor, del creador. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a cerrar eso, ¿verdad? Y le voy a poner posteriormente una tirita que más o menos es como de 2 a 3 centímetros, le hice yo, para que quede un poquito ancha. Y de eso se lo voy a poner de adorno. Primero me voy a asesorar de cerrar bien todo el bolsillo. Ahí le coloqué la tirita y ya está listo. Es como para darle un toque más. Por eso que te digo, puede ser opcional o no. Y voy a cortar el excedente y después le doy la vuelta y le doy una puntada de repise número 5 también. De esa manera ya estoy preparando el bolsillo. Ahí le voy a colocar mi tirita. Me gusta hacerlo en 2 pasos. Porque así no tengo que lidiar si me quedó bien centrado o no. Entonces prefiero hacerlo en 2 pasos. Aparte que eso, como yo te dije, le va a dar también una costura más para la seguridad de nuestro artículo. Ahí lo volteo. Y ahí acomodo bien, que me quede bien arreglado el ribetico y ahí le voy a posar su costura, que al principio parece chueco, pero es lo que pasa que el tracker es muy finito y el charol que estoy usando es número 8, entonces por ahí se ve que parece que se arrugará, pero no. Una vez que tengo el bolsillo, hizo un cuadrado que es más grande que el círculo de esta sería la parte trasera. No importa, a mí me gusta hacerlo en forma de cuadrado que ocupe todo el perímetro de la parte trasera, que es la parte redonda de mi cartera.
Entonces, ¿qué hago yo? Lo aseguro con una costura de seguridad, también tiene que ancha. Las costuras de seguridad siempre son anchas, no hace falta que sean tan cerradas. Lo aseguro primero y de esa manera cuando tenemos figuras como redondas, ovaladas, etcétera, siempre tenemos como que lidiar con el mismo tamaño del forro para que nos quede parejo. Y de esta manera a mí se me hace fácil, prefiero hacerlo más grande, hacerle una costura de seguridad y una vez que le tenga la costura de seguridad, corto todo el excedente que me queda de tela alrededor. De esa manera me garantiza que quedan las partes del mismo tamaño. Yo lo estoy haciendo en la parte trasera, de la misma forma lo tenemos que hacer en la parte delantera. Ahí ya estoy cortando todo el excedente y es muy fácil. La verdad que me encantó haber traído este proyecto porque por ahí hay personas que les encanta coser, les encanta hacer artículos, pero tienen muchos problemas a la hora de ser un patrón. Ahorita le voy a colocar mi vivo, la cual forré primero, lo puedes hacer directamente. A mí me gusta forrar un vivo plástico. Trata de seleccionar un vivo que no sea tan duro, que sea más o menos moldeable, porque muchas veces dejan de poner el vivo por lo duro que es. Yo lo que hago es coger un vivo que sea moldeable, que no sea tan duro. Y siempre coser donde está la parte, donde se hace la hendidura justamente del vivo es la puntada perfecta, el lugar perfecto de coser el vivo. Yo me ayudo un poquito con el aceite de máquina porque lo estoy colocando con un prensatela de vivo. Entonces, siempre dejo un excedente al comienzo, cose poco a poco, una puntada ancha. Para colocar el vivo es una puntada ancha, porque después vamos a llevar dos costuras más. Entonces, no se nos va a salir nuestro vivo. Es mejor colocar el vivo con una puntada ancha, de esa manera se hace más llevadero el proceso de colocar el vivo. Yo antes no utilizaba, una vez que aprendí y vi que le daba una mejor forma a nuestras carteras, bolsos, etcétera, lo empecé a poner. Y nada más como un presatela para vivo para que nos ayude con ese proceso. Ya. Ahora voy a hacer lo que es los portas asas, los portas argollas para poder después poner nuestra correa corrediza. Entonces lo que hago es, yo estoy utilizando en este caso unas medialunas de 2.5 centímetros. Entonces, ¿qué hago yo? Prefiero hacer una sola tira por el doble, ¿verdad? Marco la mitad y doblo al centro, como hago mis asas. Doblo al centro, me ayuda con la cinta de faz y de ahí ya me sale para las dos. Una vez que la tengo así, le voy a pasar mi media luna, ¿ve? Ahí lo estoy cortando porque me alcanza para las dos. Y no hace falta que la dejemos tal, que nos quede como oreando. A mí me gusta coserlo bien pegadito a lo que viene siendo el fuelle. Entonces coloco mi media luna, mi media argolla, y lo coloco ahí que me quede como 1 centímetro a lo máximo. ¿Por qué? Porque después quedan esas tiritas que no hace falta que queden tan largas. Lo aseguro ahí que me quede bien centrado donde esté el cierre. Así lo voy a hacer en los dos lados. Y lo voy a hacer con una puntada 3.5. Parece muy grosero el material, pero si utilizas una buena aguja, también lo puedes hacer en una máquina doméstica. Siempre que cuando trabajes con una máquina doméstica, asegúrate de poner un hilo de poliéster en la bobina, en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque en la máquina doméstica tiende a enrollar el hilo de nylon. Entonces con ese truco no se te va a enrollar. Entonces le doy una costura a cada lado y así coloco mis portas asas que posteriormente vamos a colocar nuestros moquetones
para la asa corrediza. Y de esta manera tenemos el fuelle, lo que viene siendo el fuelle en la parte superior. El fuelle siempre viene en dos partes, la parte superior, que es esta, y la parte posterior. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que calcular la parte inferior de nuestro fuelle. Entonces, yo lo que hago es que marco la mitad de mi fuelle superior y también voy a colocarlo centrada en lo que viene siendo una de las tapas de mi cartera. ¿Por qué? Porque el fuelle no es que tengamos una medida, así calculemos el 60%. Siempre hay que medir con nuestros clips, con nuestros ganchitos, lo que sea, lo colocamos y después le vamos a sumar también la costura, los centímetros de costura, en este caso va a ser 1 centímetro. Entonces, esta es mi parte posterior, por ejemplo, y hay que marcar todo. Así se hacen todos los fuelles. Por lo general, siempre, a menos que te den incluso un patrón PDF, hay que asesorarse. Hay que medir bien nuestro fuelle y también calcular el margen de costura. Entonces, aquí me estoy empezando a ayudar con mis clics. Yo uso los clics de librería porque son los más fuertes y trabajando con charol y con el forro, por ahí todo se nos puede. Una vez que ya calculé, voy a coser en uno de los lados. Voy a colocar la parte de mi fuelle posterior enfrentando mi fuelle superior. Voy a colocar mi fuelle superior enfrentando mi fuelle inferior. Hago mi primera costura, que va a ser con una puntada 3.5. Hay que tomarse el tiempo para hacer las costuras que nos queden derechitas, siempre alinear los materiales, de esa manera no nos van a quedar desfasadas esas costuras, nos va a quedar todo en su sitio. Entonces, después voy a enfrentar también el forro, que viene siendo el mismo tracker, lo voy a convertir en una especie de sándwich. A mí me gusta hacerlo en 2 pasos. ¿Por qué? Porque de esa manera le doy más de una costura de seguridad. Y estas partes son de mucha movilidad, entonces con más razón tenemos que darle más costura de seguridad. Entonces, una vez que tengo esa parte así, procedo a abrirla y le voy a dar una costura de repise de 5, si tu máquina llega a 5. Yo en la máquina industrial le doy en la puntada número 6 porque tiene más números. Tú hazlo a tu máquina la máxima puntada que le puedas dar. Entonces, siempre hay que arreglar. Ahí estoy ordenando mi material, que me quede derechito, que no me vaya a quedar desfasada de la parte del forro. Y arreglamos, y con mucha calma arreglamos todo nuestro material y procedemos a hacer una puntada de repise. Entonces, ahí yo estoy volviendo a medir, ¿verdad? Que me quede todo la continuación, que me quede todo, trato de, incluso en las curvas, que es muy importante, colocarle clip para que de esa manera me dé la medida exacta en mi fuelle. Una vez que ya lo tuve, y siempre acuérdate de montar 1 centímetro y 1 centímetro, a esa medida le vas a sumar
es decir, 2 centímetros de costura. De esa manera te va a casar perfectamente. Ahorita yo estoy cortando los excedentes para poder cerrar mi fuelle. Entonces, lo que hago en este paso es precisamente coser del otro lado que me quedó libre, enfrentando el charol, en este caso con el charol, cerrar con mi puntada 3.5 y lo mismo voy a hacer con el forro del otro lado. Enfrentar el forro con el forro. Aquí no hay pérdida porque es lo que nos queda libre. Una vez que tengo así, ¿verdad? Voy a proceder a voltear de tal manera que así no va a quedar nuestro fuelle. Una vez que yo tengo mi fuelle así, le doy una costura bien pegadita, bien a la orilla, para darle también seguridad al momento que le dé cerramiento a mi cartera. No cuesta nada, es una puntada larga, no tiene que ser una puntada cerrada, le doy una puntada a cada lado y de esa manera también le doy mayor seguridad y que quede con mejor forma, sobre todo que estoy trabajando con charol y en el charol se nota todo. Y sobre todo que esto es un color así como verde clarito, más se nota todavía. Entonces no cuesta nada darle unas puntadas de seguridad. Eso nos va a garantizar que nuestro producto quede lo más parejo posible, que no nos quede arrugas por ahí o por allá, queda bien. Y de paso que estamos trabajando también con Vivoplástico, entonces otra capa más. Si tú no le quieres colocar Vivoplástico, también la puedes hacer, no hay problema, también toma forma. Claro que el Vivoplástico le da como un toque más de valor a nuestra cartera. Ahí estoy procediendo a hacer toda mi costura de seguridad. Una vez que ya tenga ya mi fuelle ya hecho, entonces ahora es el momento que vamos a armar nuestra cartera. Vamos a hacer piquetes. Vamos a hacer un piquete arriba en el centro y otro piquete abajo, en la parte de abajo. Ya en la parte de la costura es como hacer nuestros 4 puntos cardinales para que calce perfectamente la tapa delantera y la tapa trasera de nuestra cartera. Nos tomamos el tiempo para colocar esos clips bien posicionados. Si hay que moverlos, volverlos a montar, no importa, las veces necesarias. Pero haciéndole los piquetes en la parte superior y también coordinar esas costuras no va a salir perfecta. Y este paso como que es el más engorroso, pero la verdad que no. Tú lo haces poco a poco. Siempre yo le digo a mis alumnos, no fuercen la máquina, dejen que la máquina trabaje a sus tiempos, no traten de empujar las costuras, sobre todo en esta parte que por ahí es un poquito tedioso a la hora de cerrar y que tenemos 3 capitas. Entonces, primero arregla tu aguja, tu puntada, llena tu bobina, tómate tu tiempo necesario. Primero lo pones a orilla del prensatela con la orilla del material. Cuando lo tengas bien, ahí clavas tu aguja y empiezas a coser de a poco sin jalar el material, sin empujarlo. Dejar solamente mis manos lo que hacen es sujetar a que no se salgan los ganchos y quitando los ganchos y que esos materiales se mantengan a orilla con orilla. Vamos acomodando, vamos cosiendo, vamos dando 3 puntadas, vamos arreglando y de esa manera lo vamos a hacer bien. Una vez que lo hice en la parte trasera, como en la parte trasera, corto los excedentes vivos que me haya quedado por ahí de plástico, corto los hilos, los quemo con el encendedor y lo único que me queda es colocarle una cinta al bies. Yo se la coloco abierta, a veces se lo hago con el mismo material. ¿Por qué? Porque la cinta al bies, por lo general, los de la tela son muy angostos.
Entonces hay que poner como 2 puntadas. Es mejor abrirlo, yo lo marco en el medio y lo pongo en un solo paso. Nos ayudamos con nuestros clips y nos tomamos el tiempo. También el vivo es colocarlo con una puntada más ancha para colocar la tapa delantera y la trasera con una puntada 3.5, pero la cinta del pie siempre es una puntada. Una vez que le haya colocado todo la cinta del pie con el secador de cabello, procedo a darle poco a poco y lentamente la vuelta a mi cartera. Y después le coloqué mi asa corrediza. Tengo otros videos donde muestro cómo hacer la asa corrediza. Así que, y también lo voy a estar colocando en forma de short para que lo busques rápidamente así. Y así logré hacer de la nada, a partir de un molde de acero, un modelo distinto, fácil y sencillo. Espero que puedas hacer la tuya.